Muy buenos días chicos, nos volvemos a encontrar y ahora en la clase de ética y vamos a hacer un repaso obviamente y esperemos o espero obviamente que esto les sirva de base ya para lo que sería también su examen de este primer parcial que vamos a estar teniendo, de esta primera evaluación. Entonces vamos a hablar un poquitito de las normas y su clasificación y vamos a recordar que era una norma, ¿verdad? Para poder definirla vamos a decir que son unas pautas de comportamiento que el ser humano desarrolla para que se pueda lograr una convivencia armónica entre sus semejantes o entre las personas obviamente que forman la sociedad. De hecho, lo que buscan las normas es un camino a seguir, una guía que nosotros podamos tomar para regular obviamente nuestra conducta en las diferentes situaciones que se dan nuestras vidas en general. Entonces tenemos como normas algunas clasificaciones de ellas que son las normas religiosas, las normas sociales, las normas morales o las normas jurídicas o leyes específicamente, y vamos a desglosar cada una de ellas. Las normas sociales son las primeras, son las que regulan nuestro comportamiento de acuerdo a la tradición, usos y costumbres, moda y opinión de los demás, como podemos observar aquí en nuestro texto específicamente. O sea, son todas aquellas normas específicamente que surgen de modo espontáneo, obviamente, dentro de la sociedad, con el objeto de poder mantener la convivencia sobre la base del respeto y llegan a ser también en cierto sentido obligatorias en la mayoría de los casos. Y en alguno de ellos obviamente puede llevar obviamente una sanción, y esto varía obviamente de una cultura a otra. Estas normas sociales son las que nosotros podemos establecer así para dar algunos ejemplos. Saludar y despedirse de las personas. O por ejemplo acá en Paraguay nosotros tenemos el famoso SEA. No sé si ustedes dan todavía la bendición, por ejemplo, a sus padres cuando llegan o cuando se retiran de su casa, obviamente. Y cuando a veces nosotros no ponemos esa bendición o ese SEA famoso, recibimos la sanción o nos llaman la atención, nos dicen obviamente que tenemos que cumplir con eso. Esto, por ejemplo, son normas sociales, así como por ejemplo ser puntuales o cuando estamos comiendo, no hablar, obviamente cuando tenemos cosas en la boca. Estos son normas sociales específicamente que son así tipo tradiciones que se van transmitiendo, que forman parte de la sociedad y que tienen una repercusión dentro de lo que sería lo social, ¿verdad? Luego tenemos lo que serían las normas religiosas y obviamente está relacionado a lo que sería la relación con la existencia de un ser supremo, ¿verdad? Son los actos que se deben de realizar o evitar que te propone en sí la religión. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el ayuno, ¿verdad? Que se tiene que practicar. Tenemos el vestido de negro, por ejemplo, vestirse de negro cuando alguien está de luto. Prohibido, por ejemplo, esos famosos gritar, saltar y cosas así cuando es Semana Santa o los días que son Viernes Santo y cosas específicas. Con todo lo que tiene que ver específicamente con la religión, todo eso son normas religiosas. Luego tenemos las normas técnicas que se dirigen a la actividad humana y tienen relación más con una empresa o con el perfeccionamiento de un instrumento o el uso de una maquinaria. Por ejemplo, son todas esas normas de seguridad que se utilizan en las empresas, obviamente que te advierten de cuando hay un peligro o cuando hay algo que si vos tocas o algo así te pueden hacer algún tipo de daño. Las normas morales son las que nosotros tenemos también, que se relacionan obviamente con la ética del ser humano en sí. O sea, es aquella que nos permiten regular nuestra propia conducta de acuerdo a una serie de valores que nos permiten nosotros cómo comportarnos específicamente. Dentro de estas normas morales, por ejemplo, nosotros tenemos no mentir, ser fiel con tu pareja, obtener, por ejemplo, logros profesionales. Son éticas morales que pertenecen individualmente a cada uno de ellos. Luego tenemos las normas jurídicas o leyes, que también se suele llamar, que tienen que ver directamente con las normas coercitivas, o sea, lo que está pactado específicamente dentro de las leyes, ¿sí? Y que se considera injusta o inmoral, y donde obviamente su violación implica ya una sanción más externa, que son las leyes, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestro país. Como por ejemplo, qué sé yo, vender productos alimenticios sin licencia, cruzar el semáforo en rojo, o asesinar incluso a otro ser humano, o agredir o dañar de forma violenta a otro ser humano, que está dentro de la Constitución Nacional, y que si su incumplimiento obviamente tiene una sanción mucho más amplia, que sería dentro de lo económico o dentro de qué sé yo, la pena carcelaria y cosas así. Los procesos de socialización y de moralización. Dentro del proceso de socialización y moralización
nosotros lo que vamos a ver es esa convergencia que existe entre ambos. Es decir, que aquellas reglas, por ejemplo, que nosotros tenemos, tanto que sean las sociales o las morales, y acá entra, por ejemplo, las reglas de cortesía, los consejos que te dan tus abuelos de forma popular, las recomendaciones ante posibles peligros, creencias religiosas y otras, de lo que es bueno, malo, injusto o justo, son las que se van transmitiendo. Es el proceso de socialización. A nosotros de generación en generación nos va transmitiendo cierto tipo de normas, ¿verdad? Y que luego se producen o se convierten en una moralización. ¿Por qué? Porque esas reglas, por ejemplo, de que todos los domingos, por ejemplo, tenemos que ir a misa. Esa es una regla que en las familias que son principalmente católicas se pone, ¿verdad? Todos los domingos sí o sí hay que ir a misa. Y comienza así como una regla general nomás dentro de la casa, pero luego se va transformando y forma parte de algo moral. Luego uno mismo, cuando no va el domingo a la misa, se siente culpable de no ir o se siente en cierto sentido mal por no haber asistido. De igual manera, por ejemplo, el saludo. Saludar a una persona cuando está, pasarle la mano y cosas así. Bueno, ahora no se permite por el COVID, pero forma parte de una regla. Y cuando nosotros nos hacemos eso, obviamente repercute dentro de nuestro sistema moral o cuando le agredimos a alguien específicamente. Entonces ese es el proceso de socialización y moralización. Las normas o todas estas leyes se tratan dentro de dos aspectos específicamente. Uno tiene que ver con el relativismo moral y el otro el objetivismo. El relativismo dice o sostiene específicamente que todas las normas o las leyes, mejor dicho, o sea, los principios universales son totalmente relativos, o sea que no son objetivos, no son exactos, sino que dependen obviamente de la relación que tenga este sujeto sobre eso, para poder un poquitito más claro esta idea. O sea, hay una ley, pero obviamente es sujeta a una variación. Las leyes que existen, por ejemplo, acá, o las tradiciones que hay acá, no son las mismas que hay, por ejemplo, en otras culturas o en otros países. Por eso dice que es específicamente relativa y que también depende de cada ser humano en sí. O sea, lo que yo tengo como criterio, como principios morales en sí, no son los mismos que ustedes tienen. Son totalmente distintos. Por eso dice que hay un relativismo, que no es exacto esto. Y el objetivismo dice todo lo contrario. Dice que los principios, la ética en general es exacta, es única y que esto se puede generalizar en todo el mundo. De hecho, hay algunas que se generalizan, como por ejemplo la libertad, la justicia, el derecho a la vida, y esos son reglas generales que se comparten en todas en todos los países en sí o en todos los pueblos o naciones que existen en el mundo. Entonces son leyes generales que son objetivas, pero no todas obviamente tienen la misma incidencia. Por ejemplo, poner sea puede ser que solamente acá sea, pero en Argentina no, o en Chile no, o en Uruguay no. Entonces no es totalmente objetiva. Por eso justamente tenemos dos vertientes. Una que dice que todo es relativo y otra que dice que es objetiva y que se puede generalizar en todo el mundo en general. Entonces tocamos este tema. Luego ya pasamos a la última parte que vamos a repasar. Voy a salir de aquí y voy a entrar en perdón, acá, que tienen que ver específicamente con la ética, que fue una clase que ya habíamos desarrollado. Aquí estamos. Para poder entender justamente lo que sería ética y moral. Nosotros generalmente cuando escuchamos dentro de la verba común, se confunde generalmente este concepto de ética y moral y son usados como sinónimos. Sin embargo, los dos tienen una connotación y una definición totalmente distinta. Ética proviene del griego éticos, que significa carácter, mientras que la palabra moral viene del vocablo griego mos, mor o moris, que significa en teoría costumbre. Para poder definir esto, el comportamiento moral responde a una serie de costumbres establecidas por un grupo de individuos, o sea, reglas que se dan por un grupo de personas o que están impuestas específicamente por la sociedad. En este caso, tenemos nosotros específicamente que la moral son todo aquello que está establecido dentro de una sociedad. Sin embargo, la ética es definido por el carácter individual, o sea, por el carácter del individuo en sí o por el pensamiento que tiene el individuo. Entonces, la moral hace referencia a las creencias culturales y religiosas, a las costumbres y tradiciones que son impuestas obviamente por la sociedad, las cuales determinan qué es correcto y qué es incorrecto específicamente. Mientras que la ética es un principio que guía el comportamiento de un individuo sobre mi propio criterio personal y que me ayuda a discernir entre lo que sería el bien
y el mal en sí. La moral es creada por un colectivo, mientras que la ética es creada directamente por un individuo o cosas así. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver un ejemplo de moral, vamos a decir que la moral, la mentira o decir la verdad es una de las máximas morales, que es la honestidad, obviamente. Y decir la verdad en cualquier momento, obviamente, es importante. Eso forma parte de la moral. Sin embargo, la verdad no siempre es lo más correcto. Vamos a tener un ejemplo para poder entender esto. Si un acosador, por ejemplo, te pregunta si sabes hacia dónde ha huido un joven acosado. O sea, si alguien, por ejemplo, que le está acechando, alguien te pregunta dónde se ha ido esa persona. Lo más correcto siempre es decir, obviamente, que no sabes, ¿verdad? Porque si no le vas a estar causando algún tipo de peligro a esa persona. Pero ahí estás obviamente mintiendo y no estás teniendo esa ética o esa moral obviamente bien desarrollada en sí. Entonces eso justamente tiene que ver con la moral. Entonces, para poder comprender esto, tanto la ética como la moral nos ayudan y nos rigen a controlar obviamente las normas de la conducta en sí. La ética nos ayuda justamente a regir nuestra conducta. Para poner un ejemplo, dice acá: en la escuela o en el colegio muchos alumnos acostumbran a llegar tarde por las mañanas. El director habla con esos alumnos y uno de ellos responde que él llega tarde porque los otros también lo hacen y nunca nadie les dice nada. El director les dijo que están avisados desde ese día todos los alumnos y profesores que deben de practicar la puntualidad, que si no lo hacen serán sancionados. La ética lo que nos está enseñando es qué es lo que está bien, aquello que debe ser, o todo aquello que tienen que llegar obviamente todo a la institución, obviamente en un horario puntual. Ahí entra de lo que sería la ética. Pero obviamente nosotros podemos decir igual seguir llegando tarde o no cumplir, obviamente que también incide ya obviamente la moral que nosotros tenemos o la ética individual que tiene cada uno. Entonces, la ética rige obviamente con que ustedes estudian conmigo, Platón, Sócrates, que fueron los primeros filósofos que llegaron a tocar sobre lo que sería la ética en general, que empezaron a preguntarse sobre, por ejemplo, sobre qué es el deber, qué es la virtud, por qué hay las leyes, por qué se crean esas leyes específicamente, y empezaron ahí a obtener una idea de lo que es obviamente ética en general. El objeto de estudio de la ética es reflexionar, analizar y emitir opiniones acerca de las diferentes observaciones que se dan en la forma cotidiana y que involucra obviamente al ser humano en sí. O sea, que estudia la conducta moral del ser humano o las reglas que tiene la persona dentro de la sociedad. Luego nosotros tenemos la formación ciudadana, que es la ética, obviamente, lo que nos enseña la ética y la formación ciudadana es que nos da herramientas y recursos a nosotros para que podamos obviamente desarrollarnos plenamente y en convivencia dentro de la sociedad en sí. O sea, que haya esa relación armónica entre todos y que todos compartamos obviamente las mismas leyes de forma general y una manera de cómo vivir y cómo regular obviamente nuestra conducta. De ahí justamente que tiene esta importancia obviamente la ética en general. Entonces tenemos nosotros de que la ética específicamente, como aparece aquí en nuestro material, se interesa acerca de reflexionar sobre lo que es bueno o malo dentro de la vida de una persona en sí. Y la formación ética de ese análisis que hace obviamente la formación nos da las herramientas, o sea, nos da las normas y las leyes de cómo nosotros comportarnos y rigen directamente nuestra conducta. Entonces espero que se haya entendido la clase. Vamos a dejar esto hasta aquí. Igual ustedes me pueden preguntar si tienen alguna duda o alguna idea que quieran hacer y nada más que eso. Un abrazo para todos y éxitos.